Un cordial saludo. Hoy a las 2 de la tarde en el Auditorio Mayor de la UNAP, en este escenario de la Feria del Libro Bucaramanga de Ulibro 2017, estará el escritor colombiano Mario Mendoza presentando el libro de las revelaciones. Mario, bienvenido. Gracias, un placer estar acá en la Feria del Libro de Bucaramanga. Bueno, Mario Mendoza ha escrito libros muy descriptivos, tal vez en el tema más comercial hablemos de Satanás, que luego fue una película regularmente adaptada, Scorpio City, Lady Masacre, Los Hombres Invisibles, bueno, muchas historias que cuentan un mundo colombiano que no es tan contado, un mundo un poco más por debajo de la sociedad, un mundo oscuro. Todas sus novelas son ese mundo oscuro, ese mundo de la doble identidad, de la gente que es algo en la calle, pero en su privacidad es otra cosa, Mario. ¿Qué búsqueda hay ahí en encontrar esas dobles personalidades que podemos y en efecto tenemos todos los seres humanos? Algún escritor alguna vez, hacia la década del 30, 40, dijo una frase inquietante, dijo, con una ciudad como Bogotá no se puede hacer literatura. Y era como condenando a la ciudad, una ciudad conventual, fría, sórdida muchas veces, escondida en los Andes colombianos, latinoamericanos. Y era como, si uno quiere hacer literatura, uno puede hacer literatura con Barcelona o con París o con Nueva York, pero con una ciudad de estas características es imposible, no tiene el glamour necesario. Y esa es la razón por la cual yo creo que Bogotá se fue quedando huérfana de una escritura potente a la orden del día, mientras los demás continentes y mientras los demás países latinoamericanos iban haciendo una literatura muy fuerte. La región más transparente de Carlos Fuentes es del año 57, si no recuerdo mal. Los argentinos ya venían explorando desde comienzos de siglo. Nosotros nos fuimos adentrando más bien en un mundo maravilloso y fantástico que era Macondo. Sí. Y había voces, claro, estaba Collazos, R.H. Moreno Durán, Roberto Rubiano Vargas, una novela extraordinaria de Antonio Caballero que es Sin Remedio, que si no recuerdo mal es del año 85, pero como ciudad seguíamos sin un corpus que le diera carta de identidad literaria. Entonces, sí, elevar a Bogotá a esa categoría significaba bucear por todas sus zonas, las conocidas y las recónditas. Y eso es a lo que me dediqué desde los años 90. Exacto, y hablando de Bogotá, salvo Los Hombres Invisibles, creo, y alguna otra, se sale un poco de ese Bogotá, ¿no? También aparecen muy recurrentemente los sitios de reposo, ¿no? Los sitios de reposo, como también pero Bogotá es tan oscura, o sea, siempre necesitamos llegar a un lugar en el que nos refresquen un poco la mente. Es que, digamos que desde una perspectiva teórica sería como que el arquetipo de las ciudades en el siglo XIX es París, sí, ¿verdad? París es el arquetipo, entonces todas las ciudades se quieren parecer a París, todas quieren ser como, de ahí que se vuelva de alguna manera como centro de peregrinaje obligatorio mundial. A comienzos del siglo XX ese arquetipo cambia y es Nueva York, es la ciudad de Manhattan Transfer, de John Dos Passos, y todas las ciudades de alguna manera están reunidas ahí. Chinatown, Little Italy, ella digamos que recoge como un patchwork, como una colcha de retazos, recoge todas las otras ciudades en una sola. A finales del siglo XX cambia el arquetipo, y el arquetipo ya no es París, el arquetipo ya no es Nueva York, el arquetipo es la ciudad tercermundista. Ciudad de México, Río de Janeiro, Bangkok, Bogotá. Entonces eso significa que nosotros desde una perspectiva entrópica somos el futuro. Entonces ya no hay que tener esa nostalgia de si estoy de este lado del océano, estoy como mal, estoy como atrasado, ¿verdad? Sería ideal estar allá, en el primer mundo, estar en Suiza, estar en Bélgica, estar en París. No, eso ya no funciona así. Los sociólogos dicen, si desde una perspectiva entrópica, caótica, el futuro es el tercer mundo. Es al revés, nosotros nunca seremos como Berna, ¿verdad? Nosotros es todo lo contrario. París se va a parecer cada vez más a Bogotá. Entonces cada vez va a haber más indigentes, cada vez va a haber un tercer mundo dentro del primer mundo. Cada vez hay más inmigrantes, más gente en la calle, más enajenados, más trastornados, más solitarios, con unos índices más complicados a nivel de administración
de las ciudades. Entonces, por eso escribir desde Bogotá o desde cualquier ciudad del tercer mundo es un privilegio. Ayer hablábamos en este mismo espacio con William Mina y decía una frase, más o menos parafraseándolo, es que los buenos escritores, los escritores que logran un poco trascender de alguna manera, son esos que logran, que escriben en un presente, pero su mente está 10 años más adelante. Podríamos ubicar a Mario Mendoza, a Santiago Gamboa, a Fernando Quirós, bueno, y otros que se me escapan de la cabeza, que son los que le volvieron a hablar al mundo con sus letras de Bogotá, de esa Bogotá. Sí, yo creo que sí. Porque estamos hablando de los 90, ¿no? Claro, Bogotá somos la misma pero generación. ustedes en los 90 dijeron, venga, hablemos del mundo a Bogotá. Claro, yo comparto con Santiago perspectivas, intereses estéticos, y además es una historia curiosa porque Santiago y yo somos compañeros de colegio. Entonces somos compañeros de colegio, somos compañeros de universidad, y después empezamos a publicar más o menos por los mismos años, más o menos en los mismos sellos editoriales. Entonces tenemos una formación bastante parecida, y yo creo que la visión que hay en sus novelas y la visión que está en las mías habla de una América Latina profunda, ¿verdad? Habla de un tercer mundo olvidado, que está ahí como detrás de bambalinas o que está por fuera de, ¿verdad? En extramuros. Y de alguna manera yo creo que es también una estética de la desesperación contemporánea, de lo que llamaríamos la melancolía contemporánea, de lo que teóricos como Byung-Chul Han llaman también la sociedad del cansancio, la sociedad de la fatiga. Son personajes trastornados, psicóticos, alucinados, sin proyecto de vida, catatónicos, y de alguna manera es también la caída de un proyecto moderno. Nosotros no sabemos para dónde vamos. La civilización occidental está dando pasos, digamos, está dando palos de ciego en la mitad de una oscuridad que no quiere reconocer. Con su permiso voy a contar una historia que conozco, que la escuché con usted hace 14 años ya, creo, 13 años, 12 años. Mario Mendoza es un escritor que ha tenido la tenacidad de muchos, pero hay algo que rescato en él, que es su capacidad de sacrificio para lograr un fin. Hay quienes saben, hay quienes no lo saben, pero Mario Mendoza, para escribir Satanás precisamente hizo cuentas minuciosas de cuánto dinero voy a gastar, creo que 2 años, 1 año o 2 años, o 3, sin tomarme una Coca-Cola de más, sin un almuerzo de más, reunió ese dinero, vendió sus cosas, se encerró. Con ese dinero se encerró a darle vida a esa novela después de tener todo el trabajo de campo. Es que yo fui... Por eso sus novelas cuentan, son tan sufridas, o sea, porque usted lo hizo, ¿no? Se encerró, o sea, hizo cuentas para no trabajar y dedicarme solo a escribir este libro, necesito, no sé, me invento cualquier número, 10 millones de pesos, y así lo hizo y se encerró a darle vida a una obra. Es que yo fui profesor durante 11 años en el Departamento de Literatura de la Universidad Javeriana en Bogotá, y yo tenía como una duda, la duda de si era un académico o si en realidad era un escritor, y eso me atormentó durante 10 años. Entonces procuré ser el mejor profesor que yo podía en ese momento, pero llegó un instante en el que la cátedra no me decía nada, y sobre todo se iba pasando el tiempo y yo no medía mis fuerzas como debía ser. Entonces yo me sentía como a media marcha, como a medio camino, como que sacaba tiempo entre mi devenir universitario, sacaba de vez en cuando en las vacaciones, los fines de semana, los puentes, para poder escribir. Y yo me di cuenta que un escritor es una persona que debe estar concentrada de tiempo completo. Entonces renuncié, y yo tenía unos escasos ahorros. No tenía mucho dinero, pero confiaba en que podía vender mi apartamento. Entonces dije, bueno, voy jalando con lo que tengo, voy escribiendo, y cuando llegue el momento de la hora de la verdad, vendo el apartamento y me como el apartamento, pero sigo avanzando. Y esa es la escritura de Relato de un asesino, que es mi primera novela como profesional, digo porque ya estoy de tiempo completo escribiendo, y Satanás, es un díptico que fue escrito como en esas circunstancias. El problema fue que no vendía el apartamento, entonces no lo vendía, bajaba el precio, y al final ya terminé endeudado, terminé bastante mal, ya no tenía con qué hacer mercado, no tenía nada, y en ese momento apareció el premio. En ese momento, de novela corta. Satanás gana el Biblioteca Breve Seix Barral en Barcelona. Sí. Ya le podemos preguntar, ¿y valió la pena todo eso? Sin duda, sin duda. Yo creo que la escritura es una de las apuestas definitivas más extrañas. Yo creo que en la pintura y en el arte en general, supongo que en el cine también será igual,
es todo o nada. No creo que haya puntos medios, creo que es difícil sostener una carrera o sostener una vocación con puntos medios hoy en día, me parece muy difícil. Yo creo que es una entrega definitiva. Vamos ahora sí a la promoción literaria, ¿cierto, Mario? El libro de las revelaciones, hoy a las 2 está como su presentación, es la más reciente. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Yo escribí ese libro con un objetivo y me hice una pregunta, y es que nosotros pareceríamos condenados al realismo, incluso al hiperrealismo, por las condiciones históricas nuestras, por la guerra, sí, por los conflictos, por las masacres, por las matanzas. Entonces parecería que la impronta, digamos, más característica de la literatura colombiana, de alguna manera es el realismo. Por eso dejamos de lado corrientes como la literatura fantástica. Hay escritores, claro, pero yo creo que las voces más significativas son las nuevas, las que están ahora surgiendo, las de los muchachos más jóvenes, pero durante mucho tiempo, fíjate bien, que no hemos sido fuertes en esa línea. La ciencia ficción, tampoco tenemos una línea fuerte, hasta ahora hay voces que están surgiendo o voces que están perdidas. Literatura de anticipación, tampoco, ¿verdad? Nuestra impronta es esa. Entonces yo me he hecho una pregunta desde hace un tiempo, y es: ¿por qué no podemos soñar mundos paralelos? ¿Por qué no podemos escribir en la línea de la física contemporánea, de la fantasía, de la ciencia ficción, de la imaginación? Y ahí he venido respondiendo a esa pregunta, porque también, fíjate bien, de pronto paramilitares, asesinos, genocidas, narcotraficantes, sicarios tienen la importancia que tienen porque estamos muy pendientes de ellos, sí, porque los hemos narrado en exceso, ¿verdad? Ya la televisión ha hecho incluso un abuso de esa referencia, y las nuevas generaciones están cansadas, están agotados, no pueden ver más sicarios, ni más capos, ni pueden ver más violencia. Parecería que los colombianos no tuviéramos otro imaginario posible, y no, yo creo que si les quitamos esa voz y empezamos a hablar de otras cosas y les quitamos la importancia, es una manera de desarticularlos también. Entonces hace como un quiebre y va para otro tipo de literatura. Yo tengo libros como Paranormal Colombia, por ejemplo, sí, o como que fue muy atacado en su momento, pero muy bien recibido por las nuevas generaciones, o el libro de las revelaciones, en donde a mí me interesan las cibersectas OVNI, me interesan los mundos paralelos, me interesan los exorcismos, los casos de posesión demoníaca contemporáneos. En Lady Masacre hay mucho de eso. Claro, porque hay un personaje que acompaña a Frank Molina, ¿verdad?, que es como un esoterista, que es un tipo que se la pasa estudiando y se la pasa investigando todo el tiempo sobre estos temas. Y esos libros yo los he escrito con alegría, con divertimento también, con fantasía, con ensoñación. Y a veces me preguntaban algunos periodistas en Paranormal Colombia que si yo creía en esas cosas que estaba narrando. Y yo creo que un escritor cree todo. Un escritor tiene un concepto de lo real amplio, caleidoscópico, en donde cabe cualquier fantasía de cualquier personaje, siempre es bienvenida. Le iba a preguntar que hay una característica suya, y es que hay momentos de sus novelas en los que uno encuentra que el protagonista hace cosas o sueña o suceden cosas, pero nunca explica si lo imaginó o si en realidad sucedió, y son muchas cosas mágicas o fantasiosas o contactos sobrenaturales. Está la novela normal que uno va leyendo en línea, la historia de un periodista que entrevista a alguien, y de repente suceden momentos paranormales a los que dedica un capítulo 2 y vuelve a la realidad, pero nunca termina uno de entender si eso sucedió o no sucedió. Claro. Pero ahora usted me acaba de dar la respuesta. ¿Siempre ha buscado un poco de salida? ¿Es una salida de ese realismo? Es que no hay... ¿De la literatura suya? Dame una prueba de que esto es real. Dame una prueba de que estamos en una entrevista y que estamos los dos conversando ante las cámaras. Una prueba epistemológica. Pellizcarnos sería absurdo, porque uno en los sueños también siente. También Entonces, le duele. Una prueba de que esto es real no existe. ¿Cómo sabemos que no estamos tú y yo fantaseando o imaginando este momento? Entonces la pregunta por lo real, por la episteme, es una pregunta para un narrador tremenda. De hecho, yo creo que en la medida en que uno va avanzando en la profesión, uno va invirtiendo las cosas. Es más real lo que uno está escribiendo, lo que uno está trabajando, que salir a pagar los impuestos, sí, o salir a hacer fila en el banco. De hecho, fíjate bien que los personajes de ficción suelen ser más cercanos a nosotros
suelen tener a veces más empatía, hemos hecho más amistad con ellos que con los vecinos o con los compañeros de clase, son más significativos. Entonces, ¿qué es real y qué no es real? Es una cosa muy relativa. Bueno, pues esa lucha entre la realidad y entre la fantasía, no es que ni siquiera es fantasía, y entre lo paranormal o subnormal o fuera de lo normal, es lo que podemos encontrar siempre que hablamos con un personaje como Mario Mendoza o leemos sus libros. Y hoy a las 2 de la tarde, el libro de las revelaciones, con este autor antes del partido, pero alcanza el tiempo perfecto, no pierden mucho. Sí, Mario. Pues está el debate entre fútbol y literatura, pero los esperamos igualmente y que vean el partido después. Muchas gracias por este tiempo y por venir a un libro a aceptar esta invitación. Gracias a ustedes, muy amables.